Hola, bienvenidos a TechChat, el canal donde hablamos de energía, ingeniería y sostenibilidad. Continuamos con la serie Termodinámica para Ingenieros, video 38. Estamos en el apartado correspondiente a Primera Ley para Sistemas. Te traigo un ejercicio de el Yunus Engel, séptima edición, que está en el capítulo 4 y es el ejercicio 46. Este ejercicio lo traigo a propósito porque este lo voy a resolver en otro ejercicio, en el ejercicio posterior a este, pero no en el caso de que sea como este, que es agua y agua, o sea, dos sustancias puras, sino que lo voy a resolver con un compartimiento con sustancia pura y el otro con gas y gas. Y para que vean las diferencias en el análisis. Ok, entonces comenzamos con este ejercicio. Dos recipientes, el recipiente A y el recipiente B, están separados por una división. En un principio, el tanque A contiene 2 kilogramos de vapor de agua a 1 megapascal y 300 Celsius, mientras que el recipiente B contiene 3 kilogramos de vapor húmedo de agua a 150 Celsius con 50% de fracción de masa de vapor. Entonces, se quita la división y se deja mezclar los dos lados hasta que se establece el equilibrio mecánico y térmico. Si la presión final es de 300 kilopascales, determine temperatura y calidad o título si existe en el estado final y la cantidad de calor transferido o perdido a de los recipientes. ¿Ok? Entonces, los datos, masa de agua en el compartimento A, 2 kilogramos, 1 megapascal de presión y 300 Celsius. Luego del compartimento B nos dicen que la masa es de 3 kilogramos, nos dicen que hay vapor húmedo y a una temperatura de 150 Celsius y que con 50% de fracción de masa de vapor. Fracción de masa de vapor es la masa de vapor entre la masa total y eso define el título o la calidad. Entonces, ese dato del 50% corresponde a el título o la calidad. Entonces viene el proceso, entonces se quita la división. Fíjense que se refieren a la división, no dicen nada de que tenga un espesor, que tenga un volumen. Entonces, en el libro, esa pared aparece bastante gruesa. Yo lo he dibujado bastante delgado para que quede, para que sea fácil de entender que la remoción de esa división no representa una variación del volumen de los dos recipientes. ¿Ok? Entonces se quita la división y se deja mezclar los dos lados hasta que se establece el equilibrio mecánico y térmico, es decir, que se alcanza el equilibrio termodinámico. Si la presión final es de 300 kilopascales, determine temperatura y si existiera la calidad o el título. Luego piden la cantidad de calor perdido de los recipientes. ¿Ok? Entonces, dicen que de A más B la presión al final es de 300 kilopascales y nos están pidiendo temperatura 2 y calor de 1 a 2. También nos piden el título o la calidad si existiera, por eso no la escribo aquí. Bueno, vamos a tener cuidado de verificar si existe o no calidad o título en ese estado termodinámico final. Bien, vamos entonces a iniciar. ¿Cuál es la estrategia? Como nos están pidiendo calor, en el calor va a aparecer la energía interna 2 y la energía interna 1. Luego necesitamos determinar o definir completamente el estado 1 y el estado 2 para luego poder aplicar la primera ley. Porque en este momento la única expresión matemática que nos permite determinar el calor es la primera ley. Luego entonces vamos a necesitar definir perfectamente los dos estados para poder calcular ese calor. Bien, entonces vamos al estado 1 de A. Tenemos presión y temperatura. Tenemos que ir a la tabla. Como el problema anterior lo hice entrando por presión, este lo voy a hacer entrando por temperatura. Entonces, para 300 grados, la presión de saturación es 8587.9. La presión de saturación es mayor que la presión a la cual estamos. Y eso define que el proceso es de vapor sobrecalentado. Como la presión a la que está la sustancia es menor que la presión de saturación, en este caso 300 Celsius, entonces es vapor sobrecalentado. ¿Ok?
Entonces vamos a vapor sobrecalentado y se encuentra el estado termodinámico de 1 megapascal y 300 Celsius. A manera de repaso, como lo hemos venido haciendo normalmente, que es entrando por presión, si lo hubiera hecho entrando por presión, las condiciones de saturación para 1 megapascal, la temperatura de saturación es 179. Entonces, ¿qué hubiera dicho yo? Que la temperatura 1 de A es superior que la temperatura de saturación para 1 megapascal, luego es vapor sobrecalentado. De las dos formas está definido la condición de vapor sobrecalentado. ¿Ok? Bien, entonces, el estado termodinámico es 1 megapascal y 300 Celsius y entonces podemos leer el volumen específico y la energía interna de la tabla. Con el volumen específico y la masa podemos determinar el volumen total, despejando de la definición de volumen específico. Entonces nos da que el volumen 1 del compartimiento A es 0,51598 metros cúbicos. ¿Ok? Vamos al estado 1 de B. En el estado 1 de B, fíjense que tenemos masa, temperatura y nos dicen que ya hay título o calidad. Como ya hay título o calidad, directamente vamos a entrar a la tabla de saturación y vamos a entrar por temperaturas. Entonces, para 150 kilopascales ya podemos asegurar que la presión 1 del compartimiento B es 476.16. Fíjense ustedes que aquí algunas personas se hubieran podido perder en el análisis, porque si ustedes dicen, no, el recipiente, la separación es un pistón, entonces la presión del compartimiento A tiene necesariamente que ser igual a la partición del compartimiento B, si está en estado de equilibrio. Pero fíjense que entonces no cuadrarían las cosas. Simplemente es que lo que está sucediendo es que la separación no es un pistón, sino que es una separación física que está trabada, que no se puede mover, y el compartimiento A tiene su presión y el compartimiento B tiene su presión. ¿Ok? Ok, entonces por eso es que la presión de A y la presión de B no son las mismas. Entonces la presión 1 de B es 476.16 y podemos entonces leer volumen específico F, G, U sub F y U sub G, que lo vamos a necesitar para con la calidad poder determinar tanto volumen específico como energía interna. Entonces, bueno, por la tabla podemos leer la presión 1 de B y los correspondientes volúmenes específicos y energía interna asociados a la condición de saturación. ¿Ok? Luego, por la definición de calidad o de título, pues la expresamos en términos de volumen específico y sustituimos y nos da que el volumen específico es 0,19679. Del mismo modo, podemos hacer para la energía interna y nos da que da 1595,38. ¿Ok? ¿Y qué vamos a hacer con esto? Bien, con volumen específico y con masa podemos determinar el volumen total. Entonces la definición de volumen específico es volumen entre la masa, despejamos volumen total y como el producto del volumen específico por la masa. Al sustituir nos da que el volumen 1 de B es 0,59037 metros cúbicos. Bien, vamos a analizar el estado 2, que corresponde a A más B. Los datos del ejercicio dicen que la presión 2 es de 300 kilopascales. Entonces, en el estado 2, ¿qué tenemos? Que quitaron la separación. O sea, al quitar la separación, la masa 1 de A más la masa 1 de B se mezclaron. Y el volumen de todo el recipiente, ¿cuál va a ser? El volumen 1 de A más el volumen 1 de B. Luego podemos decir que el volumen 2 va a corresponder al volumen 1 de A más el volumen 1 de B, que sustituimos los datos y nos da que el volumen 2 es 1,1063,5. Del mismo modo podemos hacer para la masa, que la masa en el estado 2 va a ser igual a la masa 1 de A más la masa 1 de B, y con la masa y el volumen total pues podemos determinar el volumen específico. ¿Está bien? Fíjense, entonces ya tenemos dos propiedades intensivas e independientes para determinar el estado termodinámico, que es lo que establece el postulado de estado para definir un estado termodinámico. Entonces vamos a ir a la tabla termodinámica de agua entrando por presión, 300 kilopascales. Entonces tenemos que, estos son los datos que nos interesan. Bien, ¿cómo es el volumen específico 2
respecto del volumen específico F es mayor, ¿sí? Porque 0.22 es mayor que 0.0010. Ok, el volumen específico es mayor que el B sub F. Pero el volumen específico de vapor saturado es 0.60 y 0.60 es mayor que 0.22. Entonces, el volumen específico de este estado termodinámico está entre V sub F y V sub G. Quiere decir que hay calidad o título. Entonces, como hay calidad o título, podemos afirmar sin lugar a dudas que la temperatura del estado 2 corresponde con la temperatura de saturación de 300 kilopascales, es decir, 133.52. Entonces, por tabla termodinámica, podemos asegurar que la temperatura 2, que es lo primero que nos están pidiendo, es 133.52. Los demás términos, pues entonces vamos a leer V sub F y V sub G, U sub F y U sub G. ¿Para qué? Para que vamos con estos datos y el volumen específico podemos determinar el valor de la calidad o del título. Entonces, sustituyendo aquí la definición de calidad o de título, nos da que es 0.36411. Con este valor de título y con U sub F y U sub G podemos determinar la energía interna 2, 1282. ¿Está bien? Bien, entonces ya tenemos listos los dos estados termodinámicos, ya los tenemos definidos. Ahora lo que nos queda es aplicar primera ley para determinar el calor. Bueno, vamos a aplicar la primera ley, pero antes de aplicarla vamos a analizar lo siguiente. ¿Cómo es el proceso? El recipiente está en un estado 1 y está en esa forma que está allí, donde está el recipiente A y el recipiente B. Luego se remueve la separación y queda A más B. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a aplicar primera ley y al aplicar la primera ley nos queda calor menos trabajo es igual a la variación de energía interna. ¿Está bien? Ahora, ¿quién es nuestro sistema? ¿Quién es el sistema que estamos analizando? El sistema que estamos analizando es A más B. Entonces conviene escribir los límites del sistema y sería este recuadro punteado en rojo. ¿Y por qué ese recuadro es importante? Porque en ese recuadro no importa dónde esté la separación, no importa dónde esté la partición esa, para esos límites del sistema no hay variación de volumen. ¿Ok? Y como no hay variación de volumen, entonces podemos asegurar que el trabajo de 1 a 2 es igual a 0. Esto es súper importante. ¿Ok? Bien, entonces el calor va a ser igual a energía interna 2 menos energía interna 1. ¿Y la energía interna 2 a qué va a ser igual? Pues va a ser igual a la masa 2, a la masa que está todo aquí, por la energía interna de todo este compartimiento. ¿Y qué va a ser la energía interna 1? La suma de la energía interna 1 de A más la energía interna 1 de B, porque están separados por la partición. ¿Ok? Al sustituir esos valores nos da que el calor de 1 a 2 es menos 1399 tanto. ¿Ok? En resumen, podemos decir que la temperatura 2 es 133.52 porque demostramos que correspondía a la temperatura de saturación a la presión final. En esa condición había título o calidad de 36.41% y el calor es menos 3.959,45. Del mismo modo que el ejercicio anterior, estos resultados los comprobé usando el programa ES, que luego se los voy a enseñar a trabajar. Y fíjense qué corto sale la resolución. Aquí son las mismas ecuaciones y nos da que el calor es menos 3.959 y la temperatura 133,5. El valor del título o la calidad me lo salté, pero siendo que obtengo estos dos resultados, puedo estar confiado en que aquel también está bien. Bien, me voy a despedir con una frase del economista estadounidense Henry George, que nació en 1839 y murió en 1897. Este caballero hizo esta frase con sarcasmo, pero es una frase muy importante. Dice: soy gran creyente en la suerte y he descubierto que mientras más duro trabajo, más suerte tengo. ¿Entienden? Entonces, que las cosas salgan bien dependen de cuán duro trabajemos. Entonces, si no entiendes algo de termodinámico, trabaja duro en ella y vas a lograr
entenderla, comprenderla y manejar los conceptos con fluidez. Y esto es muy importante, no solamente para el examen, sino para tu vida como ingeniero. Bien, es todo. Si te ha gustado, dale like, comparte con tus compañeros, activa las notificaciones y suscríbete al canal. Muchas gracias. Continuamos.